Bienvenidos, los saluda el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Carlos Aramburú. Les doy la gran bienvenida a este tercer conversatorio y el final sobre la juventud peruana rumbo al Bicentenario. El día de hoy tenemos un tema que nos interesa a todos muchísimo, ¿verdad? Que es la relación entre juventud peruana y la política, entendida no solo como elecciones, sino como participación en una vida democrática del país tan alicaída y con tantos sobresaltos en un año tan difícil, ¿verdad? La idea básicamente es tener tres presentaciones hoy día como en los formatos anteriores, una mirada global por parte, en este caso, del PNUD, una mirada nacional por parte del profesor Aragón y un testimonio y una mirada nacional también por parte de una alumna de la especialidad de Ciencia Política. Quiero aprovechar para agradecer muchísimo a los que han colaborado a hacer este esfuerzo, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Sistema de Naciones Unidas, hemos tenido a OIT y hoy tenemos el gusto de tener al PNUD, a la Red Nacional de Comunicaciones, al Grupo de Comunicaciones de la Universidad y de la Facultad, y al Centro Federado de Ciencias Sociales que nos ha apoyado en todo momento. Y un agradecimiento muy especial a Sofía Carrillo, nuestra anfitriona, que va a manejar esto, como siempre lo ha hecho, con mucha solvencia. Entonces los dejamos para un poco conversar de este tema tan relevante, que repito, es el tema de la juventud peruana y el tema de la participación política. Muchas gracias y bienvenidos. Sofía, estás sin audio. No escucho nada. Bueno, ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos Eduardo, por la bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas quienes nos siguen a través de la red social. Como lo ha dicho Carlos Eduardo, para nosotros es sumamente importante contar con su participación, con sus comentarios, críticas a lo largo de esta transmisión. Así que ya saben, si ustedes tienen dudas, tienen algunas consultas con las personas que van a exponer, hoy va a ser sumamente importante que nos las den a conocer. Sin duda, la participación política es un tema que siempre genera interés, ¿no? Se habla mucho de que debemos renovar la política, de que los jóvenes y las jóvenes tienen que estar más involucrados, pero ¿qué tanto se está dando en la realidad? Justamente veía en una de las apreciaciones e informes que hacía la Asociación Civil Transparencia junto con Achamti, una red de jóvenes afrodescendientes, que la representación en el Congreso de Jóvenes era casi del 9%, a diferencia que en nuestro país tenemos más del 20% de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Hay una participación política de los jóvenes? ¿Hay interés? Y si no lo hay, ¿por qué no lo hay? Y si se están involucrando, ¿qué tan visible es esta situación? Entonces, vamos a conversar al respecto y tenemos que presentar ya a nuestras y nuestro panelista. Empezamos con Denise Ledgar. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en temas de políticas públicas, gestión pública y anticorrupción. Es magíster en políticas públicas, tiene una serie de estudios importantes que ustedes han podido ver también a través de las redes sociales. Actualmente es docente de políticas públicas y gestión pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú y oficial de gobernabilidad democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. ¿Cómo estás, Denise? Bienvenida. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias a ti, muy buenos días a todos y todas, muy buenas tardes ya. Primero, agradecer a la Pontificia Universidad Católica, al UNFPA, ¿no? Y a los organizadores por la invitación, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a presentar a los demás panelistas para luego empezar el diálogo. Ahora estamos en los saludos y, por tanto, quiero presentar también a Jorge Aragón. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Florida, profesor, investigador en la especialidad de ciencia política y gobierno,
Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a esta mesa conversatorio organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la UNFPA, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofía. Muchas gracias por la presentación y un gusto estar acá. Muchas gracias por estar con nosotros en esta actividad que esperamos sea de mucho interés para todos y en particular para las y los jóvenes. Tenemos también a Valeria Soldevilla, ella es estudiante del 7º ciclo de Ciencia Política y Gobierno, miembro del Consejo Directivo de la Asamblea de Estudiantes de Ciencia Política, AEC. Sus temas de interés abarcan la movilización social, la democratización y las políticas públicas orientadas a la inclusión y al empoderamiento de minorías. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida también. Muy bien, gracias. Buenos días con todos y gracias por la invitación también. Muchas gracias. Tenemos entonces una primera intervención de alrededor de 8 minutos por cada uno de ustedes y posteriormente empezamos el diálogo mientras vamos viendo las consultas de quienes nos siguen en las redes sociales y seguramente absolviendo las dudas que puedan surgir a lo largo de este conversatorio. Empezamos contigo, Denise. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Sofía. Bueno, hablar de juventud y política, ¿no? Hablar de participación política es partir de reconocer que la participación política es uno de los vehículos principales para la inclusión social de las juventudes, en este caso, ¿no? Entonces, yo voy a dividir mi intervención inicial en 3 partes. La primera es un poco cuál es la relación entre las juventudes y la política, un poco antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué es cómo se iba dando, ¿no? A nivel regional? Luego, ¿qué es lo que significa el golpe de la pandemia al grupo de jóvenes? Y un poco las manifestaciones, ¿no? Y lo que ha ocurrido. Y como tercera parte, ¿cuál es la nueva forma de participación de esta juventud, ¿no? Y qué es lo que pasa con la representación política de los jóvenes. Entonces, primero, como punto de partida, quiero decir que el estado, en realidad, de la participación de las juventudes a nivel regional, previo a la pandemia, ha sido normalmente históricamente como apática, ¿no? Ha habido una desconfianza siempre creciente, ¿no? Y una poca participación, es decir, un poco valor a la democracia por parte de los jóvenes, ¿no? El Latinobarómetro, ahí les voy a compartir un grafiquito que me parece que puede ser interesante. Ay, caramba. Que básicamente lo que hace es, no sé qué he hecho, ya no importa, voy a seguir nomás. Que en realidad lo que quería decir es que el Latinobarómetro del 2018 nos dice que las juventudes de América Latina y el Caribe mostraban los niveles más altos de indiferencia, de apoyo al autoritarismo y menos apoyo al régimen democrático en relación con los otros grupos etarios. Es decir, contrario a lo que uno piensa, ¿no? Que la juventud siempre tiene este ímpetu democrático y ese reconocimiento de los valores democráticos, no necesariamente era así, ¿no? Y en el caso peruano, incluso estamos en uno de los lugares más bajos de confianza, ¿no? Que existe por parte de la juventud hacia las instituciones, hacia el Estado, ¿no? Entonces, esta situación, por supuesto, no es extraña. Diversos estudios, tanto de CEPAL, de UNFPA, ¿no? De IDEA, señalan que las juventudes en el mundo sienten o han sentido una desafección a la política entendida como tal, ¿no? La desconfianza en los políticos
y se encuentran menos predispuestos a participar como votantes y candidatos en elecciones o en organizaciones sociales que otros segmentos de la población, ¿no? Hay un estudio de CEPAL que nos dice que en la región las y los jóvenes de 16 a 29 años reportaron en general menores niveles de participación en las últimas elecciones presidenciales de sus países comparado con otros grupos etarios. Sin embargo, la OMPE en el 2017 nos dice que en el caso de Perú sí ha habido un aumento considerable de jóvenes votantes entre el 2006 y 2016, ¿no? Entonces, en este primer punto lo que quiero dejar sentado es que normalmente ha habido como una decreciente confianza, ¿no?, por parte de la juventud al sistema democrático, al sistema político y a la representación electoral y lo que esto podía significar para ellos, ¿no? Sin embargo, cuando viene la pandemia, ¿no?, y ahí entro a mi segundo punto, claro, la pandemia nos golpea a todos. La pandemia es una crisis de gobernanza, una crisis sanitaria, una crisis económica que nos golpea a todos. Sin embargo, los jóvenes y las mujeres jóvenes son probablemente uno de los grupos más golpeados por la pandemia, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en temas de educación, en temas de trabajo, había una encuesta de Naciones Unidas, una encuesta de juventudes de Naciones Unidas del año pasado, que decía que los jóvenes, 6 de 10 jóvenes estaban preocupados por la situación financiera del hogar, 5 de 10 jóvenes estaban retrasados en sus estudios, 3 de 10 jóvenes estaban muy preocupados por el tema laboral. Igual, un estudio de OIT nos dice que los jóvenes tienen 3 veces más probabilidad que los adultos de estar desempleados, ¿no? Y los ninis en el mundo también, ¿no? En el 2016 teníamos 259 millones aproximadamente de ninis y se proyecta que para el 2021 ya serían 273 millones, de los cuales 2/3 son mujeres, ¿no? Entonces, hay un golpe fuerte que lo que hace es, y esto ya es una hipótesis, que lo que hace es como, hace que la juventud reaccione, y la juventud reacciona de 2 maneras, ¿no? Por un lado, la juventud ve al Estado y dice, bueno, el Estado no responde, ¿no?, a las necesidades de justamente este grupo etario tan golpeado. Y a la vez la pandemia, como sabemos, lo que hace es abre, ¿no?, como estas venas, o sea, como que sale todo a relucir, sale toda nuestra falencia, sale el Estado precario, los servicios públicos que no llegan donde deben llegar. Entonces, todo eso agudizado, en el caso de los jóvenes, los lleva a, bueno, esto genera en general una crisis de gobernanza, ¿no? Y lo que hace en el caso de los jóvenes, que ven que el Estado no les responde, ahí vemos que los jóvenes, por un lado, agarran el toro por las astas y dicen, ¿no?, nosotros vamos a llevar adelante iniciativas que den una respuesta al COVID. Y a nivel latinoamericano, ¿no?, nosotros tengo una cifra que dice 4 de 10 jóvenes han liderado o participado activamente en respuestas al COVID. Entonces, por un lado, tenemos un liderazgo, ¿no?, más fortalecido por parte de los jóvenes para responder a esta falencia del Estado, ¿no? Pero por otro lado, ya teníamos pues un caldo de cultivo, ¿no?, de que les decía, ¿no?, de este sistema democrático venido a menos, precario, etcétera, y no solamente en el Perú, ¿no?, sino a nivel regional. Entonces, había como un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, teníamos el caso de Chile, teníamos el caso de Colombia, teníamos el caso de Ecuador, ¿no?, que hace que cuando le pega esto a los jóvenes dicen, bueno, se indignan, ¿no? Y entonces viene este tema de la indignación. Entonces, de alguna manera pasamos de la generación del COVID, que se llamaba a los jóvenes la generación del COVID golpeados, ¿no?, maltratados, y por otro lado, esto pasa a la generación bicentenario, ¿no? Entonces, viene un mayor interés por la política, son más activos, y se instala un poco esa idea del cambiémoslo todo, refundemos, esto no nos representa, ¿no? Un factor también importante que se dio en los distintos países es
el tema de la represión por parte de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, hay todo un movimiento que no solamente es el caso peruano, ¿no? Esto genera una nueva forma de participación de las juventudes, y con esto ya voy a cerrar, ¿no? Entonces, las juventudes participan ya de una manera distinta, ¿no? Vemos que en una encuesta de IEP, por ejemplo, en el caso peruano, dice las redes sociales, son el 36%, ya usan las redes sociales, en las marchas, 28% jóvenes, actúan fuera de los partidos, son eminentemente urbanos. En la marcha de noviembre, el 89% de los jóvenes era su primera marcha, ¿no? Y entonces la representación política de los jóvenes, que ahora en estas elecciones va a ser de más de 7,5 millones de votantes, no está siendo vista de una manera adecuada, ¿no? Porque se cree que los jóvenes, ¿no? Ahora son los jóvenes del TikTok, los jóvenes ¿no? de este tipo de herramientas, pero no solamente son importantes las herramientas, sino son importantes los mensajes. Y eso creo que es lo que se está perdiendo de vista, ¿no? No es cuestión de entrar al TikTok, bailar, cantar, y así voy a llegar a poner los mensajes en la cabeza de los jóvenes, ¿no? Entonces, con eso se quiere, de alguna manera, superar las restricciones que existen en la representación política de los jóvenes, que a pesar de que son cada vez más, todavía siguen siendo vistos como sujetos políticos, los tratan como menores de edad y no como actores o agentes políticos de cambio, ¿no? Hay obstáculos partidarios, edad para ser candidato, hay obstáculos financieros y obstáculos de capital social, ¿no? Entonces, todo esto genera, por supuesto, pone delante de nosotros varios desafíos, pero también genera varias oportunidades, ¿no? Entonces, yo lo quiero dejar ahí porque es la primera intervención y ya se me acabó el tiempo, y después en la conversación ya podemos ahondar en algunas cosas. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Denise, bastante interesante, y hablar de la situación de las personas ninis, es decir, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para un poco detallar las razones del término. Ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero acá en el panel. A ver, está Jorge Aragón, está con nosotros aquí. Bienvenido y esperamos tu ponencia. Muchas gracias, Sofía. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Me parece que es fundamental, digamos, volver a poner sobre la mesa la discusión sobre el tipo de relación que puede haber entre los jóvenes y la política. No les quiero adelantar mucho, pero mi impresión es que podríamos todavía darle más espacio, estudiarlo más, ¿no es cierto? Creo que es un tema que por varias razones hemos descuidado un poco como sociedad, ¿no? Ahora, ¿por qué es un problema haber descuidado este tema, ¿no? ¿Por qué es una cosa que deberíamos atender? Yo creo que por muchas razones, ¿no? En primer lugar, porque si uno mira los números fríamente, 25% más o menos de la población del Perú son jóvenes, ¿no? O sea, 1 de cada 4 peruanos es joven. Eso no es un porcentaje menor, ¿de acuerdo? Es una población considerable. En segundo lugar, porque si ya nos movemos un poco de eso y pensamos más bien en el futuro político del país, ¿no? Me parece, es mi impresión por lo menos, que lo que va a pasar en el Perú en los próximos años ya depende, digamos, o va a depender mucho más de lo que hagan los que ahora son jóvenes y mucho menos de las generaciones que ya estamos, pues, no sé, ya terminando nuestro ciclo, ¿no? Pensando ya en otras cosas, ¿no? Entonces, el futuro político del país, se dice 1000 veces, es de los jóvenes, pero creo que es una cosa que es absolutamente cierta. Para bien o para mal, ¿de acuerdo? O sea, lo que pase con los jóvenes, yo creo que va a tener mucho más impacto en lo que políticamente pasa en el Perú que las generaciones mayores. Eso me parece que es clarísimo. Ahora, lo último que quisiera decir sobre esto es que creo que además el momento es un momento especial para volver a plantear el tema, ¿no? Denise ha planteado varias cosas en esa línea, y quisiera recuperar un poco esa discusión que hay en este minuto
a ver, ¿cómo ponerlo, no? Si lo que tenemos en este momento es una generación del Bicentenario o no tenemos una generación del Bicentenario, ¿no? O sea, las marchas del 2020 fueron, algunas personas lo dicen con razón, y creo que la evidencia lo respalda, mayoritariamente juveniles, fueron absolutamente importantes para defender la democracia. Me parece que eso es indiscutible. ¿Ese acontecimiento es suficiente para hablar de una nueva generación que ha surgido en el país? Y en fin, ahí la discusión comienza, ¿no es cierto? Comienza porque para algunas personas esto no es necesariamente algo completamente nuevo, es decir, los jóvenes se movilizaron y se han venido movilizando en los últimos años, desde la época de Fujimori, y creo que han sido importantes para el futuro político del país, ¿cierto? Para que algunos candidatos ganen o no ganen las elecciones, para que se frenen iniciativas como la del repartija o la ley Pulpín. Entonces, algunas personas plantean, creo, con mucha razón, digamos, la posibilidad de que esto no sea necesariamente absolutamente nuevo, ¿no? Sino que los jóvenes en los últimos años, dependiendo de las circunstancias, son capaces de movilizarse. Y al mismo tiempo, me parece que también es una pregunta recontra interesante, es qué viene después de estas marchas y de estas movilizaciones, ¿no? Porque en ese momento político de gran agitación, para algunas personas esto se va perdiendo a lo largo de las semanas, de los meses, de los años, y sin ánimo de querer ser un pesado, aguafiestas, ¿no es cierto? Miren el tipo de elecciones que estamos teniendo, ¿no? O sea, miren el tipo de candidatos que estamos teniendo, miren el tipo de campaña que estamos teniendo, y uno se podría hacer la pregunta de un artículo que me parece a mí siempre delicioso, que es, ¿a dónde están los jóvenes que protestaron en noviembre, ¿no? Ahora, esto lo digo con mucho cuidado porque no es tampoco echarles la responsabilidad sobre la situación actual del país, ¿no? Creo que eso también hay que tener mucho cuidado. A veces uno, digamos, responsabiliza mucho a los otros y menos la responsabilidad de uno mismo. Pero, en fin, creo que de ese momento excepcional de movilización, en este minuto no queda muy claro cuál es la nueva agenda política que podría estar empujando estos jóvenes movilizados. Entonces, creo que es un momento fundamental para tratar de entender qué cosa de nuevo trajo lo de noviembre y en qué medida es suficiente, ¿no es cierto?, como para hablar de una nueva generación, o más bien lo que tenemos es un proceso que viene ya durando muchos años, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, me parece que es una discusión a veces un poco que hay que evitar los extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que plantear que ya estamos a puertas de una nueva generación en términos políticos podría ser algo que todavía no queda del todo claro, pero al mismo tiempo creo que es indudable que hay una serie de cambios generacionales, ¿no es cierto? La situación que enfrentan los jóvenes hoy en día no es igual a la que enfrenté yo, no es igual a la que enfrentaron otras personas. Creo que hay una serie de cambios económicos, sociales, culturales, ¿no es cierto? Y creo además que esos cambios son mucho más rápidos que los cambios políticos, ¿no? Entonces, sí creo que hay un cambio generacional importante que tenemos que terminar de entender, es decir, qué tipo de mundo, sociedad, retos enfrentan los jóvenes en este minuto. Denise hacía alusión al desempleo, podríamos agregar inequidad, podríamos agregar incertidumbre, en fin, un montón de situaciones que claramente, digamos, son ahora parte de la experiencia de los jóvenes. Ahora, al mismo tiempo hay otras cosas que no tuvieron las generaciones anteriores, las redes sociales, la comunicación, en fin, el mundo cambió mucho para los jóvenes, y creo que lo que todavía no terminamos de entender bien es qué implicancias tiene eso en términos políticos, ¿de acuerdo? Y creo que parte del problema es que eso todavía es un proceso que está en curso. En fin, todo esto para decir que creo que es un buen momento para plantear de nuevo la discusión, la conversación, el debate sobre el tema de juventudes y política, y que creo que es absolutamente necesario entender ese cambio generacional y cómo ese cambio generacional puede tener impactos políticos. Y además, creo yo que vale la pena también aprender de lo que hemos sido algo así como los errores del pasado, ¿no? Creo que hablar de los jóvenes en general tiene ciertas limitaciones, porque no son exactamente mismos los jóvenes rurales que los jóvenes urbanos,
los jóvenes con estudios superiores, los jóvenes sin estudios superiores, ¿no? Entonces creo que tenemos que juntar esas dos cosas, la experiencia común de ser joven y estas características muy puntuales y muy particulares para grupos de jóvenes. Y quisiera terminar simplemente así dedicando casi 2 minutos que me quedan para reforzar un poco las cosas que he dicho a partir de cosas que espero que podamos seguir conversando después, porque creo que la situación es compleja. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que a veces podemos sentir que las cosas no terminan de cuadrar, ¿no es cierto? Los jóvenes creen menos en la democracia o tienen más insatisfacción con la democracia, pero son capaces de movilizarse más en defensa de ella. Los jóvenes a veces tienen más interés en la política, pero no necesariamente eso se vincula con partidos políticos. Creo que ahí están las cosas que tenemos que terminar de entender bien, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cuestiones políticas les interesan a los jóvenes y por qué se producen los cortocircuitos? Y antes que se me acabe el tiempo, por ejemplo, hacer mención a una tesis muy buena que hizo un estudiante de ciencia política hace algún tiempo sobre los jóvenes que se vincularon a las candidaturas de Barnechea y de Verónica Mendoza. Y lo que él decía en su tesis es que muchos de los jóvenes entrevistados se quejaban amargamente porque una vez acabada la campaña electoral, estas organizaciones políticas ya no les daban cabida. O sea, hubo una parte de jóvenes interesados en vincularse a los partidos políticos los acogieron, los escucharon mientras hubo campaña electoral, pero una vez terminada la campaña electoral, estas organizaciones políticas regresaron casi a su hibernación y los jóvenes movilizados quedaron, digamos, desamparados. En fin, entonces, creo que varias de esas cosas que aparentemente parecen contradictorias son las que tenemos que discutir un poco más. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante y creo que nos estás dejando varias preguntas que vamos a poder desarrollar luego de la intervención de Valeria Soldevilla, a quien le damos nuevamente la bienvenida. ¿Qué tal, Valeria? Muchas gracias, Sofía, por la palabra. Bueno, yo quiero empezar comentando un poco acerca de lo que he venido escuchando de los ponentes, ¿no? Creo que hemos planteado preguntas bastante interesantes. Ahora, la juventud está en un momento central en la sociedad peruana, creo, porque tenemos este boom demográfico. Es decir, nunca hemos tenido una cantidad tan grande de jóvenes en el Perú y eso también se ve reflejado en el electorado, en el sentido de que somos el grupo etario más numeroso de votantes. Y en ese contexto, los partidos políticos podrían dialogar, podrían dirigirse, podrían buscar atraer a esta juventud, ¿no? Que es el grupo votante más grande. Sin embargo, no lo hacen o no logran hacerlo. Pero por nuestro lado, los jóvenes sí estamos interesados en política y en los asuntos públicos en general. Y esta es la idea principal que quiero traer a la discusión. En los últimos años, especialmente desde 2009, creo que se viene dando una activación de la participación política de los jóvenes. Pero como han comentado también los otros ponentes, esta participación política no va tanto de la mano con los partidos. Los partidos no están logrando ser los vehículos canalizadores de demandas de los jóvenes. Entonces la participación política de la juventud es directa. Se da a través de movilizaciones, se da a través de protestas sociales. Ahora, claro, han habido protestas que yo diría relativamente recientes, que han sido a nivel nacional, en donde los jóvenes han sido protagonistas, ¿no? Protestas contra la repartija, contra la ley Pulpín en el 2014, más recientemente contra el indulto Fujimori, en el 2019 las protestas que hubo por la destitución de los fiscales del caso Lavajato, ¿no? Y que creo que muestran una continuidad, un camino del mismo grupo que puede haber salido a marchar en estas últimas movilizaciones del 2020. Estas protestas han alcanzado a nivel nacional, han logrado un objetivo inmediato en el sentido de que han, digamos, cumplido un rol fiscalizador con el Ejecutivo y con el Congreso, han logrado un verdadero cambio. Entonces, por un lado, en la protesta social se puede ver que la juventud está ganando un terreno en el nivel de la participación política. Y por el otro lado, también creo que en los últimos años han crecido colectivos formados por jóvenes, liderados por jóvenes en defensa, por ejemplo, de los derechos humanos, como el movimiento feminista, que ha ido ganando mayor terreno. Entonces, todo esto para mí es evidencia de que los jóvenes sí nos interesamos en política. Ahora, ¿por qué menciono un poco estos antecedentes? Porque yo sí creo que tienen que ver con las movilizaciones de noviembre del año pasado, ¿no? Que una vez más nos colocan en la agenda pública. Entonces,
esta nueva movilización de noviembre de 2020 creo que tiene puntos en común con las movilizaciones anteriores. Es una marcha a escala nacional, desterritorializada, y lo más importante que quiero recalcar acá es que es no partidista. Entonces, una vez más, es la ausencia de los partidos políticos en su rol de representantes. Y ante el vacío que dejan los partidos políticos es donde nosotros los jóvenes y las jóvenes encontramos mecanismos no institucionales para autorrepresentarnos y hacer oír nuestras demandas. Entonces hay un interés por la política claro y persistente, sobre todo en estas protestas de recorte institucional y cívico, en defensa de la democracia, en contra de la corrupción, pero hay una falta de mediación de los partidos. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudadanía y las juventudes en particular no nos sentimos representados por ningún partido o liderazgo político. Incluso hay un rechazo muy fuerte hacia la clase política tradicional, que es lo que hemos venido conversando un poco. Ahora, otro aspecto en común que veo entre esas marchas y noviembre es el carácter reactivo. Y creo que acá viene un desafío para las juventudes también. Tenemos una capacidad reactiva en nuestra movilización de reaccionar, recoger nuestra indignación y salir a la calle ante eventos muy concretos. Pero también tenemos que buscar, y creo que lo estamos haciendo, tenemos que buscar construir una capacidad propositiva, no solo reactiva, sino también constructiva. Ahora, en estas marchas de noviembre de 2020, creo que por cómo hemos actuado los jóvenes, podemos reflejar el compromiso y la persistencia que tenemos con el interés político. A nivel organizacional, tuvimos un alto nivel de convocatoria, prácticamente inmediato, y esto se da a través de diversos colectivos de jóvenes ya existentes que logran articularse en las calles, también a través de federaciones estudiantiles, que son tejidos sociales ya formados, y que sientan las bases organizativas para salir a las calles y fomentar el diálogo. Entonces, esta movilización, por un lado, reúne colectivos ya politizados, pero por el otro lado, por su masividad, trae una nueva masa marchante, ¿no? Muchos jóvenes, como se mencionaba, son jóvenes que marchan por primera vez. Y esto significa también que el grupo movilizado fue heterogéneo, fue una suma de varios grupos con distintas demandas que van logrando articularse y dialogar en las calles. Entonces, también me parece importante señalar que hemos tenido un aprendizaje durante los días de protesta en el camino. También después de experimentar la brutalidad de la represión policial, por ejemplo, ¿no? Que en primer lugar aumenta la indignación e incentiva mayor participación de los jóvenes. Y hemos encontrado también grupos de jóvenes que se han reunido, que no se encontrarían, digamos, en contextos normales, ¿no? Hemos visto agrupaciones de danzas folclóricas, hip hop, también teníamos el movimiento feminista, teníamos también las hinchadas de fútbol, entre otras. Entonces, poco a poco, yo creo que en las marchas se fue configurando un pegamento identitario basado en un sentimiento de estamos acá juntos y dentro de nuestras grandes diferencias podemos encontrar puntos de encuentro frente a lo que nos estamos enfrentando y lo que queremos lograr. Ahora, otro aspecto en donde yo veo el compromiso de la juventud con la política es que desde las marchas y hasta ahora nos hemos estado reuniendo en asambleas que han durado horas, hemos discutido nuestras consignas, nuestra postura, hemos organizado mecanismos de protección como la primera línea, los grupos de primeros auxilios, comisiones de monitoreo, porque también tengamos en cuenta que en el contexto de pandemia, muchos jóvenes que han querido salir a protestar no lo han hecho, ¿no? Para protegerse de la enfermedad, pero sí han podido participar a través de un nuevo espacio público, que es el nuevo espacio público de las redes sociales y el mundo digital, que es muy característico de las juventudes también. Entonces, ahí vemos como redes, que en el Perú antes no estaban tan politizadas, redes sociales como TikTok e Instagram se empiezan a politizar y transformar en espacio público, de lucha y de diálogo. Tenemos la calle y las redes sociales. Quiero detenerme también en los temas de las demandas que tuvimos en las marchas. No voy a poder mencionarlas todas, porque la marcha definitivamente ha sido un proceso multivocal, plural, con varias consignas, pero quiero enfatizar algunas, iniciando con el primer discurso que asumimos, que fue de ni Vizcarra ni Merino, que desde ya se ve el rechazo a la clase política tradicional, pero con el paso de los días se van sumando y se van fortaleciendo demandas, como por ejemplo la reforma policial, la justicia para los asesinados, los heridos y desaparecidos, justicia que hasta ahora no tenemos. Demandas, por ejemplo, a favor de la autonomía de la SUNEDU, en defensa de una educación accesible y de calidad, en defensa de la reforma universitaria. Y bueno, también no se puede dejar de mencionar la consigna a favor de una Asamblea Popular Constituyente para redactar una nueva constitución, o ciertas otras variantes, ¿no?, que también proponen reformas constitucionales.
Y sí, es verdad que ahora también nos toca preguntarnos, ok, salimos a marchar en noviembre, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde vamos? ¿Se puede hablar realmente de una coyuntura crítica de cambio o esto va a ser más de lo que ya hemos estado viendo? Yo creo que sí, o sea, estamos todavía en un momento en el que hemos abierto un diálogo, hemos puesto puntos de agenda que antes no estaban, que no eran considerados tanto. Por ejemplo, ahora veo que la ciudadanía empieza a formularse preguntas sobre si quiere reformar total o parcialmente la Constitución, qué tipo de Constitución queremos tener, qué significa eso para nosotros como jóvenes y como sociedad. Esas son preguntas muy importantes que tenemos que seguir formulándonos y justo son espacios de diálogo como estos los que permiten que logremos hacerlo. Pero ya regresando un poco más al tema de las demandas, de las marchas, ¿cuál es el problema? Una vez más, el problema, la clase política está encapsulada y viene desde hace muchos años respondiendo a intereses particulares. Entonces, ahora que estamos en un proceso de campaña electoral, que dentro de pocas semanas vamos a ir a votar, la mayoría de partidos que lideran las encuestas, y diría la mayoría de partidos en general, creo que no están dialogando de manera correcta con las demandas que hemos presentado en noviembre 2020, no las están recogiendo, no las están considerando dentro de la agenda pública, ¿no? Y por ende, una vez más podemos decir que los partidos no nos representan, ni como jóvenes, y creo que ya es también un sentimiento generalizado de la ciudadanía. Así que, bueno, creo que hasta ahí quiero dejar mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valeria, por tu intervención. Creo que han salido temas muy interesantes con respecto a la participación política, los cuales vamos a comentar, cuestionar, ¿por qué no? Y también invitamos a hacer lo propio a quienes nos están siguiendo a través de la red social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a iniciar el diálogo. Los invito a prender sus cámaras, a estar atentos a estas intervenciones y si nuestras compañeras de la PUC nos pueden ir pasando algunas estadísticas, también se los agradecería porque es importante hablar a partir de la evidencia que ustedes también ya han compartido, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar 2 láminas inicialmente y generar la conversación, ¿les parece? A ver, en los últimos procesos electorales, 1 de cada 3 electores en promedio era joven. Esta característica se mantiene en las elecciones generales 2021, donde los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 27,4% del padrón electoral. Esta es una información de Infogov del Jurado Nacional de Elecciones. Vemos la siguiente diapositiva y empezamos con las preguntas y los comentarios. A ver. Bueno, claramente tenemos participación de jóvenes en las elecciones, como votantes, eso es indiscutible. Ahora, ¿están siendo representados? De eso vamos a hablar. El impacto de la cuota joven se ha visto reflejado en un incremento del número de autoridades jóvenes. El 2002 se eligieron a 11 jóvenes, 4%, y el 2018 esta cifra se incrementó a 24, 6,3%. Se observa que el porcentaje de jóvenes autoridades se ha duplicado a partir de la cuota joven e incluso triplicado en algunos procesos. Analizando estas cifras y analizando lo que ustedes están señalando, primero quisiera que todos partiéramos del mismo concepto o el entendimiento de lo que estamos reconociendo como participación política, ¿no? Valeria ha señalado el tema de la falta de confianza en los partidos políticos. Y nosotros, a partir de la evidencia, estamos viendo que hay una reacción de las juventudes ante situaciones específicas. Entonces, ¿qué es participación política? ¿Qué es lo que estamos entendiendo como tal? Y si realmente tiene que haber siempre un detonante, una situación que active a estos jóvenes que finalmente dan a conocer su posición sobre temas vinculados a que nuestra democracia esté garantizada, incluso nuestra institucionalidad.
Entonces, empezamos contigo, Denise. A ver, ¿qué es participación? No sé si estoy siendo muy obvia, pero me parece importante decir a qué estamos entendiendo como participación política. Sí, y creo que va al punto que mencionábamos de alguna manera los tres, ¿no? La participación política no solamente tiene que ser a través de partidos políticos, a través del ejercicio del voto. La participación política es un derecho, ¿no? Por eso comencé mi intervención diciendo que la participación política es uno de los principales vehículos de la inclusión social, porque entonces lo que decía Valeria está de alguna manera reafirmando eso, ¿no? Esa participación política no partidaria es lo que hemos visto ahora, ¿no? Lo que ha ocurrido acá. También quería hacer una referencia creo que ya hemos hablado de la cantidad de jóvenes ahora, tanto a nivel demográfico como a nivel de cantidad de votantes, ¿no? 30%, como les decía, más de 7,5 millones de personas que van a votar, ¿no? En estas nuevas elecciones que no están siendo vistas de una manera adecuada. Si uno ve las últimas encuestas, la encuesta de Datum, y haces empiezas a desagregar las cifras por grupos etarios, ahí te das cuenta claramente cómo no la están viendo, ¿no? Y de alguna manera, lo único que tú empiezas a ver así es porque Forsyth, pues, jala un poquito de juventud, básicamente porque él es joven, porque en realidad, digamos, propuestas de políticas públicas para la juventud tampoco hay, ¿no? Hay una encuesta también interesante de IEP de este año que hablaba justamente a lo que se refería Valeria, ¿no? Del interés de los jóvenes en la política, ¿no? Y ahí se está viendo que el 64% de la juventud está interesada en la política, el 59% está algo interesada en la campaña electoral, el 53% confía en que las elecciones ayudarán a mejorar la situación del país. Entonces, sí existe un interés, ¿no? En las marchas y la participación política, efectivamente, son nuevas formas de participación política. Uno se da en la calle y el otro en los espacios públicos, como las redes sociales. Lima, ¿cómo vamos? Hizo también una pequeña encuesta y un estudio sobre quiénes habían participado y de qué manera durante estas manifestaciones, ¿no? Entonces decía, digamos, ahí la gran cantidad, ¿no? Fue de jóvenes, más o menos como creo que era el 89%, era su primera marcha. Eso también es bien importante, ¿no? O sea, estamos hablando de una especie de recambio de gente que sale a protestar, ¿no? Y a protestar de una manera distinta, ¿no? Entonces, y solamente para terminar mi comentario, el tema de las demandas, ¿no? Que me parece bien importante. ¿Cómo llegar de la protesta a la propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para dar ese salto? ¿Cómo llegamos al cómo? Eso es lo que uno a veces quiere escuchar de los candidatos y no lo escucha, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo vas a hacer el otro, no? Entonces, creo que tiene que haber un desarrollo y una sostenibilidad de las organizaciones sociales y políticas de las juventudes de manera descentralizada, que es un poco a lo que se refería Valeria, que está ocurriendo, ¿no? Y también crear espacios de representación, de diálogo y de consenso, probablemente a nivel digital, ¿no? Que tengan una capacidad propositiva, ¿no? Que puedan ser articuladas para que puedan ser mediadas de una manera más eficaz, ¿no? Hacia tomadores de decisión o hacia una élite política, ¿no? Lo dejo por ahí para no... Muy bien. Gracias, Denise. Jorge, en esa misma línea de reflexión, ¿no? Los jóvenes están allí, ¿no? Están en las calles, están en las redes sociales. ¿Qué entendemos entonces por esa participación política y dónde es que no están? A ver, para hacerlo, digamos, cortito, ¿no? Hay muchas formas de participar políticamente, ¿no? No existe una única forma ¿no? Alguna gente usa los términos formal, informal, convencional, no convencional, ¿no? Pero la idea es que uno participa políticamente cuando vota en una elección, uno participa políticamente cuando participa, no sé, pues en alguna instancia de discusión con las autoridades,
pero uno participa también políticamente cuando marcha, cuando reclama, cuando conversa de política, cuando discute, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer política y de participar políticamente, ¿no? Ahora, el tema, creo yo, es que es necesario, digamos, moverse en todo ese frente, ¿no? O sea, que creo que para que el sistema político funcione, todas estas formas de participación política tendrían que ser mínimamente funcionales, mínimamente funcionando. Entonces creo que estamos viendo, a partir de esta discusión que tenemos alrededor de los jóvenes y la política, una situación ahí que es absolutamente reveladora. Yo sí creo, Denise lo ha mencionado, yo también lo he visto en los últimos años y en los últimos meses, cierto incremento en el interés político en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están más interesados probablemente en su futuro, en el futuro del país, ¿no es cierto? Pero ese interés político probablemente está mucho más en el ámbito, si quieres, menos formal, menos vinculado con los partidos políticos, creo que menos vinculado con las elecciones también, ¿de acuerdo? Creo que no hay es verdad que los políticos son muy malos para pensar en los problemas de la gente cotidiana, pero me parece también que el mensaje que sale desde la juventud podría, digamos, tener un mayor impacto en el debate público. Pero en fin, entonces el tema es ese. El tema es que los jóvenes están interesados en un tipo de política que no es la política, si quieres, formal. Ahora, el problema es que para que las cosas funcionen, las dos cosas tendrían que ir de la mano. O sea, hay un momento en el cual hay que marchar y hay que protestar, y hay un momento en el cual hay que sentarse a discutir, ¿no es cierto?, y hacer concesiones, y a convertir esa demanda en una ley, en una norma, en algo que pueda hacer la diferencia en los próximos días. Ahí está la fractura. Entonces, no es una juventud, me parece, ¿no?, apolítica, desinteresada, sino todo lo contrario. Pero está quebrado, digamos, su vínculo con esta política adulta, formal, institucional, ¿no? Y eso es lo que Jorge, sí, y sin esa política formal, adulta, institucional, no puede haber resultados distintos en cuanto a la participación política. Es decir, desde tu perspectiva, las juventudes tendrían que, además de seguir haciendo lo que han planteado en las calles, en las redes, en distintas instancias, acudir, engarzarse en las instituciones, en la formalidad, entre comillas, para ver resultados mucho más concretos. ¿Ese es el camino o el único camino? No sé si el único, pero es uno de los caminos. O sea, no sé si por deformación tengo una perspectiva muy institucional, pero al final, ¿qué cosa va a hacer la diferencia? Creo que son las políticas públicas. Y las políticas públicas las generamos desde el Estado, en relación con el Estado, desde las instancias representativas. Entonces, si no operamos en esos espacios, me parece que es difícil, ¿no es cierto?, que veamos una diferencia. Entonces, esa es la fractura que a mí más me preocupa en este momento. Muy bien, Jorge. Era una pregunta un poco para provocar más debate, ¿no? Porque sin duda Valeria también ha reafirmado esta desconfianza que tienen las juventudes con los partidos políticos. Pero Valeria, tú siendo joven también, si no es en un partido político mediante el cual pueden los jóvenes acceder al poder y acceder a cambiarlo todo incluso, ¿cómo lo hacen o cómo lo podrían hacer? ¿Qué piensas tú sobre esta situación? Bueno, sí, definitivamente es una pregunta complicada, porque justamente lo que hemos estado estableciendo, ¿no? La participación política que se da a través de las protestas es una participación política legítima en una democracia, pero el problema es justo ese quiebre entre lo que ocurre en las calles o lo que puede ocurrir por parte de las juventudes en otros espacios públicos, como lo hemos mencionado, el espacio digital, y cómo eso llega a concretarse en políticas públicas, cómo llega a hacer
y justamente ahí está la ruptura, porque hay una desconfianza por parte de los jóvenes hacia los partidos políticos. Los partidos políticos que deben tener ese rol de mediación entre sociedad y Estado no lo están teniendo, no lo están cumpliendo a cabalidad. Y en una democracia representativa, en donde los partidos no representan, ahí es donde la juventud sale a la calle y dice, ok, ahora nosotros nos autorrepresentamos, porque es la manera en que nos podemos hacer escuchar. Ahora, la pregunta que yo también me formulo, ¿no? ¿De qué manera buscan los partidos atraer a la juventud? ¿Tienen propuestas específicas para atacar las problemáticas que enfrentamos? ¿Están buscando atraer a las juventudes? Realmente no lo vemos mucho de esa manera. Por ejemplo, veo hay candidatos que sí entran a las redes sociales, que es pero no se trata de eso nada más, ¿no? Se trata de presentar de fondo para la juventud y para escucharla antes de la juventud. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y al mismo tiempo, que claro, como es tan fuerte la política, que son distintos de los partidos, por ejemplo, tan jerárquicos, hay historias. ¿Me escuchan bien? Más o menos. No sé si escucho entrecortada. Creo que está un poco entrecortado. A ver, retomamos con Valeria la conversación. A ver, Valeria, te vemos, pero no sé si todos tienen el audio adecuadamente con Valeria. A ver. ¿Está? ¿Se me escucha bien ya? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces simplemente para concluir esta idea de cómo la juventud puede llegar, digamos, a hacerse escuchar y llegar a concretar algo a través de políticas públicas, a través del Estado, ¿no? Y ahí yo creo que el cómo es una pregunta difícil porque no veo todavía una intención clara de los partidos políticos de tener una participación más conciliadora con la juventud. Y yo veo un problema muy grande acá, por ejemplo, cómo los partidos políticos en esta campaña electoral están tratando los temas de las demandas que hemos presentado en las marchas de 2020, ¿no? Ha habido un rechazo frente a estas demandas, los partidos políticos no las recogen, no las escuchan, en los planes de gobierno casi no se mencionan. Entonces, definitivamente todavía hay un sentimiento por parte de la juventud de que los partidos no representan. Eso sería toda mi intervención. Gracias. Sofía, creo que tienes... Sí, ahora sí. Muchas gracias Valeria y a todos y a quienes están participando también. Creo que hay más preguntas aún a partir de las reflexiones que ustedes nos han hecho. Vamos a seguir planteándolas, pero quisiera que compartamos los dos últimos gráficos de cifras para unir un poco y enlazar la conversación en este sentido, ¿no? Pero por lo menos estamos coincidiendo, y ustedes lo han planteado, que no es un desinterés en la política, ¿no? Es una desconfianza manifiesta a los partidos políticos. Ahora, la institucionalidad en una democracia es necesario garantizarla. Si los jóvenes no llegan a esa institucionalidad y los partidos políticos no reconocen a los jóvenes como posibilidades también de cambio real, ¿dónde encontramos la solución? ¿Cuál es el camino de encuentro para realmente decir que estamos caminando en otro sentido, ¿no? En un sentido que nos lleve a pensar de manera mucho más optimista en referencia al futuro y a la política. No es cosa menor que casi todos nuestros últimos presidentes estén involucrados en casos de corrupción, ¿no? Eso no es una cosa menor y tendríamos que apostar precisamente a una renovación sin duda. En estas cifras que vamos a compartir, a ver, dice que pese al incremento
incremento de la participación política de jóvenes, la brecha entre candidaturas y autoridades electas jóvenes se ha mantenido, ¿no? El porcentaje de autoridades jóvenes no ha sobrepasado el 14% en ningún proceso electoral. En ningún proceso electoral no se ha sobrepasado ese porcentaje. Entonces, decimos los jóvenes son el presente, son el futuro, mucho en el discurso, pero en propuestas concretas, ustedes lo han señalado, ninguna candidatura está visibilizando esto. Incluso hay algunos que ven a los jóvenes como voluntarios, ¿no? Es decir, voluntarios para, ¿no? Voluntarios para hacerme campaña, voluntarios para impulsar mi plan de gobierno, y no como agentes de cambio, como lo hacía alusión Denise. Luego vemos que entre los procesos electorales 2002 y 2018 solo se han elegido 2 autoridades jóvenes para el cargo de gobernador. En el 2014 salió electa la primera gobernadora joven por el gobierno regional de Arequipa. Esto es fuente el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, aquí empezamos a ver algunas variables adicionales, ¿no? Participación de las juventudes, pero ¿de qué juventudes estamos hablando también? De mujeres, estamos hablando de jóvenes indígenas, por ejemplo, hay jóvenes afrodescendientes, porque también nuestras distintas condiciones e identidades marcan nuestras posibilidades de participación política en la estructura formal, incluso de los partidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos plantear? Pensando en soluciones y en propuestas, como lo decía Denise, ¿no? De todo este análisis de la propuesta y a la acción. ¿Qué acciones concretas se podrían desarrollar para que haya una mayor participación de los jóvenes, mirándolo desde los partidos políticos, pero también mirándolo desde el movimiento juvenil? Si se reconoce un movimiento juvenil, también por ahí deslizo esa pregunta, Denise. Sí. Quisiera hacer referencia a 2 puntos de lo que se han estado conversando, ¿no? Y de alguna manera también se ven en las cifras. Uno es efectivamente, ¿no? Esta intermediación entre la demanda ciudadana y los hacedores de políticas públicas es cada vez más precaria. Los partidos políticos no tienen la capacidad de plantear cómo canalizar las demandas ciudadanas hacia quienes, y los que nos representan en el Congreso, menos aún, porque ellos ¿qué tienen que hacer? Legislar, representar, fiscalizar. Y no nos representan, no hay una representación. Vemos que hay candidatos que ni siquiera representan a sus propios, sus propios territorios, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay un quiebre importante. Pero hay otra parte que también me parece importante resaltar, que tiene que ver con el sistema político electoral, ¿no? Y que creo que también es importante ponerle un ojo a eso. No es solamente que los jóvenes se movilicen, que la representación sino también la reforma política quedó trunca, ¿no? Si uno ve, nosotros acabamos de hacer en PNUD un estudio que Beatriz ya nos hizo para el tema más de representación de participación política de mujeres y de minorías, y veíamos que habían restricciones importantes. Por ejemplo, los jóvenes no se veían como agentes y como actores, sino todavía como sujetos políticos tratados como menores. Hay obstáculos partidarios, es decir, los jóvenes todavía son puestos en los últimos lugares de las listas, ¿no? La edad para ser candidato para ciertos puestos es de 25 para arriba. Después los jóvenes no cuentan con un financiamiento para hacer sus campañas, su capital social, es decir, sus redes, obviamente es menor, ¿no? De un capital social que puede tener una persona ya mayor, ¿no? Entonces sí me parece que hay que mirar también las reglas de participación partidaria y electoral, ¿no? Y ponerle un ojo a llevar adelante a las reformas políticas, ¿no? Y lo otro que quería mencionar es respecto al tema más descentralizado, ¿no? De la representación política fuera de Lima, ¿no? Por ejemplo, ayer nosotros estamos lanzando por parte de PNUD una red que se llama Red Pública, ¿no? En la cual lo que queremos hacer es justamente poder atraer todas estas demandas y que exista una interacción de esta demanda con
llevar esto, canalizarlo a planes de gobierno, esto no solo para estas elecciones, sino sobre todo para las siguientes, ¿no? Entonces, en el marco del lanzamiento de esta red, ayer, por ejemplo, tuvimos la presentación de iniciativas políticas de jóvenes de todas las regiones del país. La verdad es que son espectaculares, o sea, desde cuidado del medio ambiente, desde derechos LGTBQI, desde cómo derechos de la mujer trabajan desde los ODS, o sea, realmente ves cómo existen estas iniciativas. Si estas iniciativas pudieran tener sostenibilidad y tuvieran apoyo por parte también del Estado, porque el Estado también tiene que jugar un rol, o sea, porque está precario no significa que no tenga que jugar el rol, ¿no? Las políticas públicas solo las puede hacer el Estado, finalmente. Entonces, ¿no? Entonces sí es importante poder mirar estas iniciativas que por un lado están en las redes, pero por otro lado está en la comunidad. La participación comunitaria de los jóvenes es impresionante y que creo que debe rescatarse y debe identificarse para poder ser apoyada y hacerla más sostenible. Gracias. Bien, Denise, muchas gracias. Jorge, en esta misma línea de reflexión, y añadiría otra pregunta: ¿por qué los partidos no ven esto? O sí lo ven y no les interesa. ¿Por qué no genera el suficiente interés el trabajar políticas de juventudes si un gran sector de sus votantes están en esta etapa etaria? ¿Qué es lo que pasa? Sofía, te prometo que de todas maneras voy a contestar tu pregunta en el final, pero antes que se me escape, a ver, yo creo que lo que queremos decir, creo que lo que yo quiero decir, y me parece que lo compartimos, es que es una situación doblemente complicada, ¿no? Por un lado, efectivamente, pues los jóvenes tienen un nivel, como dice Valeria, de cierta desconfianza con los partidos políticos tradicionales, no los sienten atractivos, no sienten acogida. Esta historia que yo les contaba es real. Jóvenes vinculándose a las candidaturas de Barnechea y de Guzmán en el 2016. No sé tanto las historias cómo terminaron, pero por ejemplo, perdonen que nombre que haga una mención especial, pero sobre todo jóvenes que se vincularon a partidos de izquierda en esa coyuntura también, después la organización política no los mantuvo, digamos, no los recogió, no los acogió, no los incorporó, ¿no es cierto? Y creo que un poco lo mismo pasó con Acción Popular. Entonces, por un lado, los jóvenes no tienen, digamos, una mejor predisposición para involucrarse en la política tradicional de partidos políticos, pero estos partidos políticos también son muy, muy, muy malos con los jóvenes, ¿no es cierto? Solo para seguir un poquito con las cifras, ¿no? La cantidad de jóvenes electores, alguien lo ha mencionado, está alrededor del 27%, más o menos. Pero si miramos los candidatos al Congreso, solo 8% tiene menos de 30 años. O sea, 27% de jóvenes electores, 8% son los que son candidatos jóvenes. Y ahí la cosa es para llorar. Solo 7% son cabeza de lista, es decir, de todos los jóvenes, muy pocos son cabeza de lista. Y peor aún, muy pocos tienen experiencia partidaria y muy pocos han sido autoridades previamente elegidas. Entonces, la situación que estamos enfrentando es una situación, creo yo, que se convierte en una especie de... Por los dos lados se complica, ¿no? Ahora, sobre tu pregunta, ¿por qué los partidos no le hablan a los jóvenes? Me voy a responder, pero no te vas a quedar conforme. Los partidos no le hablan a nadie. No le hablan a nadie. Hablan en generalidades, hablan en contexto electoral, pero ¿dónde está el discurso de los partidos sobre mujeres, indígenas, jóvenes, jubilados, trabajadoras domésticas? Ahí lo que tenemos es una total ausencia de una intención de vincularse con esos sectores. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque se han acostumbrado a ganar las elecciones con discursos muy generales y después ya veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué sucede. Ahora, a la base de ese problema
claramente no solamente hay un tema de representación política, sino también de rendición de cuentas, ¿no es cierto? Si yo no me comprometo contigo, después, ¿qué me vas a reclamar a mí? Si yo no me comprometí contigo. Entonces, creo que estamos llegando, sin querer queriendo, al fondo de los grandes problemas del sistema político peruano a partir de esta discusión de jóvenes y política. Por eso es que tenemos que volver a recuperar esa discusión. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Valeria, en esa misma línea de reflexión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estamos viendo para garantizar una participación política de las juventudes a partir de las estadísticas que hemos compartido y también de la evidencia que ustedes han señalado? Ya, bueno, primero quisiera recoger un poco lo que estaba mencionando el profesor Aragón hace un minuto, ¿no? Este tema de que los partidos en realidad, ahorita no están representando a las juventudes, por un lado, pero más generalmente los partidos en realidad no están representando a nadie. Nadie se siente representado por los partidos políticos tradicionales. Incluso hay un rechazo a la clase política tradicional. Las protestas que hemos visto recientemente, en los últimos años, es en contra de la clase política tradicional. Son vistos como lo contrario de lo que nos deberían representar, ¿no? Son casi como enemigos, prácticamente, realmente. Y por otro lado, como he estado diciendo, los jóvenes sentimos, y sé que no solamente los jóvenes, sino la ciudadanía en general, que los partidos políticos y los líderes políticos tradicionales no nos escuchan. Hay varios puntos en agenda que nosotros hemos puesto en las marchas del 2020 que hasta ahora no se han resuelto, ¿no? Por ejemplo, la clase política tradicional ha perdido completamente del radar qué pasa con justicia para Inti Brian, por ejemplo, ¿no? No se menciona ese tema. Entonces, más allá de que los jóvenes sentimos no se nos escucha, nosotros tampoco tenemos incentivos para ir a buscar al partido y decir, ok, quiero militar, quiero dialogar, ¿y por qué no? Uno, por el rechazo que hemos estado mencionando. Por otro lado, lo que también se ha mencionado, ¿no? Que cuando tenemos a juventudes dentro de los partidos políticos que ahora tenemos, se colocan en los últimos puestos de las listas. No se les da un espacio adecuado, no se les da un espacio donde realmente puedan ejercer algún tipo de protagonismo, como han estado diciendo, ¿no? Las candidaturas de los jóvenes, el 8%, pero sin embargo es el electorado más grande. Entonces hay una disonancia, una contradicción total, que es el electorado al que más, digamos, se debería mirar, que además es el futuro, el que tiene un voto, digamos, decisivo con los partidos, pero no se le da ningún tipo de representación. Entonces ahí creo que, como hemos estado concluyendo un poco, es el problema de que hay una necesidad de una reforma del sistema político para que por un lado hayan incentivos mejores para que los jóvenes quieran acercarse a la política, para que se le dé mayor puestos de representación, de diálogo, para que puedan encabezar más listas. Y una cosa que también me parece importante señalar, en base a algo que nos estaba comentando Denise sobre las propuestas que habían estado escuchando de los jóvenes y que tenían excelentes propuestas respecto a distintos temas como medio ambiente, temas del movimiento feminista o temas de empoderamiento de la mujer, derechos de la comunidad LGBT, justamente ese tipo de también derechos humanos que se le llama también de la tercera generación, son temas en agenda de las juventudes que son, digamos, los principales, ¿no? Yo veo que la mayoría de los nuevos colectivos que muestran interés por la política, por los asuntos públicos, es en base a este tipo de empoderamiento de minorías y poblaciones vulneradas que hasta ahora los partidos tampoco logran ver como sujeto al que se debe empoderar o dirigir políticas públicas, ¿no? Entonces, no sentimos que nos representan a nosotros y tampoco sentimos que le ponen atención a los temas que nosotros le estamos poniendo atención. Entonces, por eso no estamos incentivados a acercarnos a los partidos, digamos. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Qué interesante lo que ustedes han comentado y además creo que estamos en una situación bastante crítica también, ¿no? Es decir, todo esto nos está conduciendo cada vez más a escenarios muy complejos, algunos muy vergonzosos en todo lo que está significando la política partidaria
en nuestro país. Vamos a cerrar esta mesa, pero quiero compartir algunos comentarios que también nos deja Carlos Eduardo. Él siempre está muy activo, ustedes saben, acá y en este diálogo, y me parece bastante interesante que podamos responder algunas preguntas o comentarios, ¿no? ¿Qué cosa, dice Carlos Eduardo, qué cosas no sabemos, ¿no? Heterogeneidad de los jóvenes respecto a las agendas políticas, demanda de jóvenes indígenas, demanda de jóvenes afrodescendientes, y justo, bueno, Denise nos estaba comentando lo que están proponiendo con Red Pública, y ahora seguramente lo puede compartir con todos. Y Carlos Eduardo reitera, no hay un trasfondo en la cultura política como argolla cerrada, tanto en izquierda como en derecha. Ni siquiera son solamente los tradicionales en el sentido histórico, sino que los nuevos repiten esta misma situación. Y yo sumo a este comentario, si los nuevos repiten esta situación, ¿es por qué? Porque a los tradicionales les resultó, porque reconocen que no tienen que cambiar nada para llegar al poder, que finalmente sigue siendo la única motivación que tienen para tentar, ¿no? un curul o tentar la presidencia o independientemente la instancia de toma de decisión a la cual estén teniendo la expectativa de alcanzar. Es decir, porque si estamos con esto y sabemos que los partidos no nos representan, si sabemos que las juventudes no se sienten representadas, si vemos que no hay mensajes a esto, ¿qué es lo que podría motivar a que la situación cambie? ¿Dónde tenemos que encontrar ese cambio? Porque si a quienes detentan el poder les conviene que esta situación siga, y son ellos los que van a seguir decidiendo, poco o nada se va a hacer, ¿no? Es decir, pueden haber marchas, están las juventudes, pero ¿cómo esto se hace sostenible? ¿No? ¿Cómo esto puede permitirnos pensar en un futuro distinto y en un presente también distinto? Con esas preguntas y comentarios los motivo y las motivo a hacer esta última intervención. ¿Qué les parece? Denise, empezamos contigo. Bueno, creo que ya hemos dicho varias cosas al respecto, pero sí, la verdad es que yo ya voy a hacer una reflexión que probablemente no es tan desde PNUD, sino más como desde lo que yo veo, ¿no? Es, en algún momento cuando vino la pandemia, ¿no? Y nos pegó, bueno, sigue acá, ¿no? Pero digamos este golpe, yo pensé, bueno, de repente se está cerrando un ciclo. O sea, de repente, a veces todo es circular, ¿no? Entonces, el momento de refundar ciertas cosas sistémicas de la sociedad, ¿no? De repente ha llegado el momento, ¿no? O sea, la verdad es que ya a mis 40 y tantos años he visto varios, ¿no? Gobiernos, y realmente nunca he visto este nivel de desconexión de la ciudadanía con el Estado, con el Congreso, que es, la verdad es que es extrema, ¿no? Hay como un distanciamiento cada vez mayor. Entonces, yo realmente me ponía a reflexionar, ¿es realmente el principio o el fin de un ciclo? A veces digo, no, cuando veo las encuestas otra vez me deprimo, digo, no, pero digamos, sí creo que por eso es que, no sé, pues Vero Mendoza, por decir, está también congregando todo un grupo grande del cambiémoslo todo, o sea, vayamos desde el origen, porque tampoco es que nos dicen mucho voy a hacer esto de esta manera y de esta otra, ¿no? Pero de repente ese discurso de cambiémoslo todo, eso de que tenemos que hacer las cosas diferentes, eso que el sistema político no funciona, el sistema partidario no está funcionando, todavía las poblaciones siguen excluidas, el Estado no está por otros lados, entonces es como que me parece que es una reflexión que hay que hacer porque hay un momento de agotamiento que probablemente Valeria y los jóvenes del país no lo sienten tanto, pero sí realmente dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vamos a seguir cambiando por acá, parchando por allá o realmente vamos a pensar en una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que les contaba de Red Pública, en realidad es la generación de un espacio, una plataforma digital especialmente centrada en mujeres, en
población indígena y jóvenes, ¿no? Y es un gran esfuerzo que estamos haciendo con Amayuya, que también está ahí integrada, que ve el tema de desinformación, que es otro punto que no hemos tocado, pero que es bien importante, ¿no? Ver, estamos tratando de hacer podcast y cosas de radio en distintas lenguas para llegar a los sitios donde normalmente no se llega y poder tener esa mirada territorial descentralizada, ¿no? Para poder empezar a atraer las demandas y sobre todo articularlas, ¿no? Para poder ir de la demanda, de la protesta a la propuesta, hay que articular esa propuesta en torno a esa protesta en torno a propuestas de políticas públicas y ver cómo canalizarlas por agentes o intermediarios fortalecidos para que finalmente el Estado las pueda hacer, ¿no? Entonces, ahí estamos apostando y bueno, esperemos que estemos haciendo nuestro granito de arena. Muchas gracias, claro que sí. Denise, Jorge. Sofía, tus preguntas han sido siempre difíciles de tener una respuesta que a uno nos deje satisfactorio, ¿no? A ver, yo en este minuto quisiera cerrar con dos cosas, ¿no? Hay así como razones para cierto pesimismo, ¿no? ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que no es automático, ¿no? No es que cuanto más crisis, en algún momento las cosas vuelven a mejorar, ¿no? Creo que el Perú y el mundo y la humanidad o lo que sea ha demostrado una capacidad impresionante para seguir profundizando las crisis que finalmente son sufrimiento, hambre, muerte, violencia, en fin. Entonces creo que esa es un poco la mala noticia, ¿no? O sea, nada nos garantiza que esta situación que efectivamente se ha venido complicando en los últimos meses, en algún momento pueda dar pie a algo mejor, ¿no? No es automático en todo caso. El optimismo tiene que ver incluso con los resultados tan preocupantes de esta elección, ¿no? Podrían ganar varios candidatos, pero yo creo que van a ser 5 años, así como los políticos han aprendido, los malos políticos han aprendido que vacar al presidente o generar inestabilidad es bueno para avanzar sus agendas tan puntuales. Tal vez como sociedad hemos aprendido a que movilizándonos por lo menos vamos a poder evitar que la cosa se descarrile, ¿no? Entonces pueden ser 5 años en los cuales va a ser muy interesante y muy importante, digamos, la participación, la vigilancia, la protesta para digamos, ponerle algunos límites a varios de los candidatos que en este momento tenemos y que me parece que son preocupantes. Y lo último es, hablando de granos de arena, sí, puedes volver a una idea que salió al comienzo, ¿no? El futuro político del Perú depende mucho más de los jóvenes que de los mayores. Eso me parece que es bastante razonable. Y entonces, desde la universidad, desde Naciones Unidas, desde muchos espacios, promovamos este tipo de discusiones sobre los jóvenes, la política, entender mejor, estudiar mejor, discutir mejor. Y por ahí tal vez encontremos algunas pistas. Muchas gracias, Jorge. Valeria. Bueno, muchas gracias. Quiero comentar sobre algunas de las cosas ya a manera de conclusión final que se ha venido diciendo, ¿no? Ahora, tenemos este nuevo proceso, digamos, de campaña electoral en donde una vez más sentimos que los partidos siguen representados, no nos están escuchando. Y hay bastantes cosas paradójicas que yo veo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que el partido de Merino está encabezando las encuestas. Esto parece bastante paradójico porque justamente fue la población movilizada la que rechazó ese tipo de partido y ese tipo de forma de hacer política. Y ahora vemos el partido encabezando las encuestas. Entonces, eso es algo que creo que tenemos que todavía formular más preguntas acerca de ese tema. Ahora, es verdad, este colapso, digamos, del sistema de partidos que no nos están representando, no solamente parte de lo que yo estaba llamando como los partidos tradicionales, ¿no? También tenemos los partidos nuevos, los partidos estilo vientre de alquiler para apoyar candidaturas, pero el problema viene siendo el mismo, que son, vienen repitiendo las recetas. Estas recetas que en el sistema político hasta cierto punto los partidos han sentido que han venido funcionando. Entonces, por eso las siguen repitiendo. Y por eso hay una necesidad, y que creo que eso es lo que estamos expresando cuando salimos a las calles, de tener un momento refundacional, de reforma mayor del sistema político, porque no funciona. Entonces, sí, es verdad, hay un afán
de cambiarlo todo, y justamente en ese sentido es que ciertas candidaturas ahora, ¿no? Como Verónica Mendoza, sí está recogiendo este sentimiento de indignación, de hay que cambiar las cosas de una vez, y ha recogido, por ejemplo, y también algunos otros partidos hasta cierto punto, las ideas de nueva constitución, de reforma constitucional, etc. Ahora, un par de cosas que creo que son importantes rescatar del proceso de noviembre 2020 y que tienen que ver con la juventud como futuro. Es el hecho de que, ok, nos hemos movilizado, logramos, digamos, un objetivo inmediato gracias a las marchas, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Se va a atenuar este momento movilizador? ¿O vamos a lograr continuar con los puntos que pusimos en la agenda política, en la agenda pública, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío para las juventudes ahora y de los colectivos juveniles movilizados, ¿no? Continuar con este diálogo, seguir presionando a la clase política para que puedan prestar más atención a este tipo de demandas. Y algo que, claro, a mí también me parece interesante ver qué es lo que va a pasar ahora con la elección del nuevo Congreso. Hemos visto que hemos tenido, digamos, hasta cierto punto un éxito pequeño e inmediato con las marchas del 2020. Eso significa que la clase política va a prestar atención a esto, o sea, va a tener, digamos, mayor cuidado, se ha dado cuenta de que la población está fiscalizadora, se ha dado cuenta de que estamos atentos. Vamos a ver, ¿no? O sea, todavía alguna esperanza podría caber, pero realmente lo que necesitamos, y creo que es lo que estamos de acuerdo acá, los que estamos conversando, es que necesitamos intentar abrir un momento refundacional, digamos, de realmente profundo cambio del sistema político que no permita que se puedan dar este tipo de situaciones en las que ya hemos llegado a un punto en el que la clase política en el Estado está totalmente encapsulada y no representa a nadie, ni a las juventudes, ni a la gran parte de la ciudadanía. Entonces, con eso quería saber. Muchas gracias, Valeria. Bueno, sin duda, las reflexiones que ustedes han compartido son sumamente importantes en un contexto como el actual. Estamos previos a las elecciones generales, a cumplirse el 11 de abril, con claras probabilidades de segunda vuelta. Y hay un comentario común o reflexión común que ustedes han planteado, ¿no? Es decir, no es que las juventudes estén desinteresadas en la política. El problema está dado en que los partidos políticos no están representando las demandas, las necesidades y tampoco las propuestas que puedan haber desde las juventudes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para cambiar esto? ¿Cómo podemos seguir combinando a los partidos políticos que reconozcan la urgencia de garantizar una participación real de las juventudes en sus organizaciones políticas, ¿no? En la medida que ellos no sientan que esto es necesario, seguramente no lo van a hacer, ¿no? Y creo que la evidencia también nos da cuenta de esta situación. Lo común que ha generado la presencia más política de los jóvenes ha sido la indignación, ¿no? La indignación ante ver peligrar la democracia, ante situaciones de corrupción tan evidentes. El tema es que, como dijo Denise, de generación del COVID se pasa a generación del Bicentenario. ¿Pero qué es la generación del Bicentenario? Necesitamos seguirle dando consistencia, seguirle dando forma y de esa manera garantizar que hay posibilidades de un cambio seguramente. Yo quiero agradecerles su participación, compañeras, compañero, por esta oportunidad que nos ha brindado también el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Pontificia Universidad Católica a través de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias a Denise Ledgar, a Jorge Aragón y a Valeria Soldevilla. Gracias también a Carlos Eduardo Aramburu por permitirme compartir con tan excelentes ponentes durante estas semanas. Y yo con este agradecimiento múltiple y mirando con optimismo el futuro a partir también de estas reflexiones, me despido y le doy pase a María Eugenia Mujica. Ella es representante auxiliar
del Fondo de Población de las Naciones Unidas, quien cerrará este conversatorio. Adelante, María Eugenia, y muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Sofía. 1/3 de la población del Perú actual son jóvenes entre los 12 y los 29 años. 1/4 parte de la población actual son jóvenes entre los 12 y los 24 años, ¿no? El rostro todavía joven del Perú nos lleva a la necesidad de terminar, de tomar todas las acciones necesarias para poder asegurar que existan oportunidades para su desarrollo y su bienestar. Como bien nos contó Valeria hace un momento, y también lo dijeron Jorge y Denise, los jóvenes y las jóvenes tienen mucho interés en participar en la política, pero rechazan hacerlo a través de los canales tradicionales de los partidos políticos, en gran medida debido a la gran crisis de representación que tienen estos, nuevos o tradicionales. Ese interés es muy evidente en las movilizaciones a las que todos ustedes se han referido, en los ejemplos dados por Denise, de la mano con la alusión a esta interesante iniciativa de Red Pública, como también en el liderazgo que nosotros como Fondo de Población vemos diariamente en los jóvenes, en organizaciones juveniles en todas partes del país, vinculadas con el activismo a favor de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros empezamos a hacerlo hace 3 semanas, gracias al apoyo de una de nuestras colegas que es justamente también joven y joven de la Universidad Católica. Estuvimos analizando los contenidos de las propuestas de planes de gobierno en términos de qué se mencionaba o qué se proponía con relación a las juventudes, con relación también a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, a las diferentes poblaciones que consideramos que son esenciales de tomar en cuenta, de promover y de asegurar que puedan participar activamente en todos los procesos políticos. Por supuesto que también hicimos un análisis de cómo aludían los distintos planes de gobierno a los diversos elementos de los derechos reproductivos. Y lo que hemos podido notar es que las menciones y los abordajes tienden a ser sumamente desiguales y, por supuesto, muy escasos en muchos de los planes. Y vemos como esencial que ello sufra un cambio radical, ¿no? Para poder aprovechar el potencial de las juventudes, reconociendo además que no podemos hablar de una juventud, sino de juventudes diversas, con necesidades y demandas diversas, es necesario que las públicas las aborden. Y para que las aborden, es necesario también que se reconozca que ello tiene que ir de la mano con una inversión pública suficiente y de calidad. El año pasado, antes de que llegara esta situación tan compleja, pandémica que estamos viviendo, finalizamos un estudio que buscaba estimar cuál era el gasto público social que se dedicaba a adolescencia y juventud. Y nos dimos con la sorpresa de que este solamente ascendía a 2.8% del Producto Nacional Bruto. Entonces es necesario que más allá de la alusión desigual y escasa en los planes de gobierno a las juventudes, verdaderamente se tome la decisión de contar con políticas públicas basadas en evidencia que permitan desarrollar adecuadamente el potencial y las oportunidades y el bienestar de las juventudes, y que ello vaya de la mano, por supuesto, con una inversión pública que sea suficiente y que sea de calidad y que esté basada en evidencia. El día de hoy cerramos un ciclo
de 3 conversatorios, ¿no?, que han buscado contribuir como un espacio participativo de reflexión sobre los desafíos, sobre el ejercicio de la agencia de las juventudes de cara al Bicentenario, y en un momento además en el cual hay muchísimo cambio y muchísima incertidumbre causada por la crisis sanitaria, la crisis de género, socioeconómica de la COVID y las próximas elecciones, ¿no?, en un año en el cual conmemoraremos los 200 años de la Declaración de la Independencia de este país. En estos conversatorios hemos abordado 3 temas que consideramos esenciales para analizar, para identificar los retos, los desafíos y la propuesta de acciones sobre las 3 autonomías que las juventudes deberían poder ejercer. La autonomía corporal, y de la mano con ella, el primer día abordamos la temática de cómo es que los jóvenes y las jóvenes vivían y accedían a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, y cómo esto había sido afectado por la pandemia. Y ahí quisiera contarles que dentro de un mes, aproximadamente 2 meses, vamos a lanzar justamente un estudio de inversión en el cual veamos cuánto se necesita de financiamiento público para verdaderamente poder lograr ese ejercicio de los derechos reproductivos al año 2030, como lo dictan las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo jueves abordamos la educación y el acceso o no acceso al trabajo decente de las juventudes, y cómo también este había sido afectado por la pandemia y qué enfrentábamos, qué podíamos esperar de cara al Bicentenario. Y el día de hoy, en este conversatorio, con participantes tan analíticos y con tanta expertise y contribuciones que hemos podido oír, hemos justamente abordado la autonomía de la participación política, esencial para poder avanzar en este desarrollo que todos queremos, ¿no? Yo quisiera cerrar primero haciendo una pequeña mención a lo contentos que estamos desde el Fondo de Población de haber podido contar con una participación de actores clave del sistema de Naciones Unidas en estos conversatorios. Denise Ledgar, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Javier Pérez, de la Organización Internacional del Trabajo, el jueves pasado, así como lo tuvimos también de mi colega Carmen Murguía el primer día, cuando se abordaron los derechos reproductivos. Para nosotros es muy importante poder lograr este trabajo conjunto que consideramos va a permitir que el sistema pueda mejorar sus contribuciones al país de una manera cada vez más importante. En segundo lugar, quisiera agradecer a Carlos Eduardo. Fue de él esta idea que estoy muy contenta que finalmente diera su fruto y que pudiéramos tener estos conversatorios. Y agradecer, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Hoy día la participación de Jorge, la participación de Norma en el primer día y una participación sumamente importante también en el jueves de la semana pasada. Y de la misma manera al Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, hoy día representado por la participación de Valeria, ¿no? Una participación que reconocemos como sumamente importante. Sofía, sin duda, ha sido una moderadora maravillosa, ¿no? Hemos tenido la suerte de poder contar con ella y también agradezco su participación tan activa y tan importante. Y quisiera también mencionar a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, con quienes hicimos una alianza y que el día de hoy nos está permitiendo llegar también por medio de
el trabajo y la conexión con las radios regionales a que este evento sea también transmitido por 10 radios en 10 lugares distintos del país, ¿no? Si estamos hablando de las juventudes, el poder llegar a la mayor cantidad de lugares del territorio nacional nos va a permitir también poder llegar a las distintas juventudes con las que vivimos en el Perú, ¿no? Entonces, también agradecer, por supuesto, a mis colegas del Fondo de Población que han participado muy activamente e incansablemente en avanzar para que este evento tuviera lugar y fuera un éxito, y esperamos poder seguir reflexionando con ustedes y encontrando maneras de colaboración que permitan que haya una mayor participación de las juventudes en todas las esferas que les competen, y así que podamos seguir construyendo un mejor país para todas las personas. Muchísimas gracias.